La patria se abre la sesión. Señor secretario, en cuenta. Presidente, en cuenta se ha recibido de la ministra del Interior, señora Carolina Toá, un oficio de fecha 8 de septiembre, en el cual da respuesta a otro que fue enviado por esta comisión en relación con la modificación legislativa relativa al nuevo artículo primero bis del decreto ley 2460, incorporado por la ley 21.427, que es el que modifica la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile. Agregar de que efectivamente esta comisión, a partir de una solicitud que efectuó el senador Proens, y por la unanimidad de sus miembros, envió un oficio en su momento a la ministra del Interior y al ministro secretario general de la Presidencia, con el objeto de que estudiara la posibilidad, la factibilidad de enviar a tramitación legislativa un proyecto de ley que revisara o modificara el artículo primero bis de la ley de Policía e Investigaciones, que fue incorporada en virtud de la normativa 21.000, de la ley 21.427, lo que se conoció en su momento como la ley para mejorar o la referida a la probidad y transparencia de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. Eso, señor presidente, no sé si la comisión estima, usted estima que haga yo un resumen o dé cuenta del contenido del oficio. Cuando veamos el tema, Perfecto. Para seguir, como este es el primer punto de la tabla, vamos a pedir al secretario que haga el comentario y exponga el oficio en el primer punto de la tabla. Quiero agregar además, en todo caso en cuenta, pero es que es importante decirle en algún momento que tengo una petición del senador Van Rysselberghe de pasar hacia más adelante, o sea, de adelantar la discusión del proyecto que mejora las condiciones de seguridad de Carabineros y de investigación. No, de Carabineros, el tema. Yo creo que eso lo vamos a ver en un momento al final, cuando los otros senadores se han llegado, porque yo les entregué ayer un documento en que están todos los proyectos que están pendientes y tenemos que buscar alguna forma de sacarlos adelante, porque si no, se nos van atochando unos encima de otros. Pero en todo caso, como iniciemos la sesión con el primer punto de tabla, señor secretario. Presidente, Aquí ha llegado el senador Buenchumilla. En el primer punto de la tabla corresponde a esta comisión continuar con la discusión del proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, que modifica la ley el decreto ley 24 de 2460 de 1979, que es la normativa que modificó y que rige la ley orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile en lo relativo a su labor investigativa especializada. Recordarán los integrantes de la comisión que en sesión pasada se comenzó a analizar esta iniciativa de ley y se le pidió la opinión en su momento al subsecretario del Interior, que se encontraba en esta sesión también con ocasión de otro proyecto de ley. Sin perjuicio de la opinión que manifestó o que expresó el subsecretario del Interior, la comisión, como he dado cuenta, recibió un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, en la cual expone cuál es la posición de ese ministerio respecto de este proyecto de ley. En el contenido, además de hacer referencia o citar cuál es la modificación que se está planteando en este proyecto de ley, recuerda norma que ya nosotros hemos analizado, el artículo 101, inciso segundo de la Constitución Política, incluso con ocasión de la discusión del proyecto de seguridad pública, se analizó el día de ayer en la sesión de la comisión en cuanto a que las fuerzas de orden y seguridad pública están integradas solo por Carabineros e Investigaciones de Chile, que constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que determinen sus respectivas leyes orgánicas. Y de esa manera agrega la señora ministra de que efectivamente la regulación constitucional debe ser complementada con lo que dispongan sus respectivas leyes orgánicas. Asimismo, la ministra, y en las carpetas de los senadores se ha sacado una fotocopia de las normas pertinentes, indica que en el artículo 5 de este decreto ley, la ley orgánica de Carabineros, de investigaciones, dispone que corresponde en especial a Investigaciones de Chile contribuir al mantenimiento de la tranquilidad pública, prevenir la perpetración de hechos delictuosos y actos atentatorios contra la estabilidad de los organismos fundamentales del Estado. Y en ese sentido
señala de que en concepto de ese ministerio no se aprecia que la incorporación del nuevo artículo 1 bis al decreto ley 2460 pueda interpretarse por sí mismo como una disposición que contemple funciones que escapen del ámbito institucional de la Policía de Investigaciones de Chile, puesto que estos ya se encuentran expresamente contempladas en la normativa que rige a esta institución. Y señala en lo pertinente y finalmente que este ministerio ha estimado pertinente, en concordancia con lo observado por esta comisión, elaborar una propuesta de reforma legal que modifique las actuales leyes orgánicas, tanto de las fuerzas de orden y de seguridad pública, es decir, de carabineros y de la Policía de Investigaciones, con el objeto de corroborar los principios que se han planteado acá. Y eso lo espera remitir prontamente al Congreso Nacional para su tramitación. Eso es, en lo sustantivo, el oficio de la ministra del Interior. Senador Osandón. Presidente, mire, a mí lo que me molesta de esto es lo siguiente. Primero, que hay un oficio del 8 y el 12 el subsecretario se comprometió con nosotros. O sea, si no lo quieren hacer, que lo digan, pero esta cuestión de jugar al Paco ladrón no me parece. Porque el oficio es del 8, él se comprometió el 12, es bastante simple, es una decisión política esto no. Porque bueno, se sabe que si nosotros sacamos la palabra ciberseguridad, ¿no es cierto?, sería admisible, pero sacarla con lo que hemos visto estos días, sacar el tema de ciberseguridad sería una locura. Entonces yo le pediría por su intermedio que usted le diga al subsecretario que diga la firme nomás, pues, si quiere o no quiere, porque creo que esto es muy importante, pero muy importante para investigaciones. Perdón, yo creo que no es menor. Yo interpreto el oficio de la señora ministra que efectivamente es anterior, pero eso ya es un problema de coordinación más bien, diciendo que en realidad en los términos actuales de la Constitución Política y de la Ley Orgánica de Carabineros de Investigaciones, de la Ley Orgánica de Carabineros de Investigaciones, no se ve que hay una contradicción entre lo que nosotros tratamos como una norma espejo que había que modificar. O sea, dijimos, mire, aquí nos equivocamos, traspasamos lo de Carabineros a Investigaciones y por lo tanto hay que corregir el error. Lo que está argumentando aquí, argumentando el oficio y el juicio de manera adecuada, yo lo leí en detalle esta mañana, esta noche, y está diciendo, mire, de acuerdo con las normas, esto es lo que dice la ley, por lo tanto no hay por qué cambiar absolutamente nada. Otra cosa que nos dice la señora ministra es que estamos estudiando una reforma de la Ley Orgánica de Carabineros, la Ley Orgánica de Investigaciones, y por lo tanto yo solamente quiero dar una opinión en esta comisión. Y voy a decir, espero que la señora Huelchumica encuentre razón en esto. Yo soy partidario de no hacer nada. ¿Y saben por qué soy partidario de no hacer nada? Porque si nosotros la rechazamos en general, no se va a poder legislar sobre la Ley Orgánica de Carabineros de Investigaciones en el próximo año. Entonces eso sería perjudicial. Yo creo, por lo tanto, que este tema lo dejaría tal como está así y esperaría que el Ejecutivo nos diga qué es lo que va a hacer en materia de... sí. Y además, como tenemos entre los temas que tenemos en la reforma el tema de especialización, nos va a entregar una definición de lo que tiene que hacer Carabineros y de lo que tiene que hacer investigaciones, que probablemente sea mucho más complicada. Pero la dificultad que nosotros queríamos evitar a través de una indicación que hicimos rápido, que yo mismo la suscribí, era más bien, parece que no se considera que legalmente no existe tal dificultad. Se ofrece la palabra, sí, doña, espérame un poquitito. Doña Leslie. Muy buenos días a todos los señores senadores presentes. Muchas gracias, señor presidente, por la palabra. Solamente quería hacer dos puntos, uno jurídico y otro temporal, que es el que planteó el senador Osandón por su intermedio, senador Insulza. Temporalmente, efectivamente, el oficio tiene una fecha anterior a la que compareció el subsecretario Manuel Monsalve. Sin embargo, los argumentos son exactamente lo mismo. Lo que señala el oficio de la ministra del Interior, Carolina Toá, y los argumentos esgrimidos por el subsecretario son el mismo fundamento jurídico que ha tenido el Ministerio del Interior. Y es que, respecto del artículo 1 bis, no existe un error jurídico. Existe incluso armonía con las normas constitucionales al respecto. Por lo tanto, no hay un error ni una contradicción. Sin embargo, sabemos que ha generado preocupación en Policía de Investigaciones y que ha sido acogida aquella preocupación por los senadores de esta comisión. Es por ende que se inició un trabajo
prelegislativo con la PDI, estamos en ello, por lo tanto, en principio, es cierto, la decisión política que nos ha preguntado por su intermedio, señor presidente, el senador Sandón, está clara de parte del Ejecutivo, que es avanzar en una solución a este problema. Sin embargo, choca o digamos que es paralela a dos caminos que también ha iniciado el Ejecutivo, que es la Mesa de Trabajo de Reforma de Carabineros y otras normativas que se están revisando por parte de la Subsecretaría de Interior. En consecuencia, todo, ojalá, como siempre, el ordenamiento jurídico tiene que ser armonizado. Por lo tanto, es por eso que el diálogo con PDI sigue fluyendo perfectamente y estamos buscando una redacción armónica, pero desde la perspectiva del Ejecutivo, obviamente, y de las policías. Y que vaya, como le digo, en concordancia con las reformas que va a plantear también el gobierno en un futuro próximo. Gracias, señor presidente. Del senador Sandón y después fue el senador Van Rieselberghe. A mí lo que me preocupa, primero, dos policías preocupadas de la prevención, creo que no tiene ningún sentido. Y segundo, que la reforma de carabineros de investigaciones parte en 2 años más, presidente. No es ahora. Entonces, esto yo creo que es la oportunidad. Entonces, no, yo lo único que quiero es más claridad del gobierno, ¿no? Que en el fondo sí hay un compromiso de traer, porque otra cosa que no le ha dicho, no voy a entregar ninguna indicación porque me parece que no hay nada que hacer, porque está bien, listo. Pero eso no fue lo que él dijo. Entonces yo creo que aquí si dice ya, en tal fecha voy a traer una indicación o no voy a traer una indicación, para que nosotros veamos, porque podríamos presentar el proyecto de nuevo sin el tema de ciberseguridad, pero en el fondo lo que queremos es aportar, no pelear con él, al revés. Okay. Gracias. Muy bien. Van Rieselberghe. Muchas gracias, presidente. No sé si es posible conocer la opinión de don Mauricio Fernández, del Ministerio Público. ¿Está el representante del Ministerio Público acá? Sí, por favor. Muy buenos días, honorables senadores. Mauricio Fernández. Es que desgraciadamente no se ve muy bien, está a contraluz, entonces lo vemos medio en la sombra. Pero adelante, por favor. Ya. Bueno, muy buenos días. La verdad es que el Ministerio Público coincide con el planteamiento del Poder Ejecutivo en términos que esto es el reordenamiento de las policías en función de la investigación criminal. Es un tema que se tiene que ver con particular cuidado para no afectar las posibilidades de investigación criminal de todos los delitos que requieren investigación, y por lo tanto nos parece adecuado mirar el tema con una mayor amplitud y en la perspectiva más sistémica de cómo va a quedar la investigación criminal y qué policía va a ver qué cosa en el contexto del trabajo que se está haciendo entre el Ejecutivo y las policías, donde el Ministerio Público también tiene que ser oído de alguna manera, porque eso influye o afecta la persecución penal. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Bien, si eso es así, entonces yo sugeriría que este punto lo dejemos pendiente, lo dejemos aparte, que quedará en la tabla de varios proyectos pendientes, y seguimos adelante con el siguiente punto de tabla. Solo una constancia. Está registrado, señor. Sí, lo que no entiendo del Ministerio Público es que esto afecta a la investigación, es todo lo contrario. O sea, lo que estamos planteando nosotros es para que no afecte la investigación y que investigaciones no se dediquen. O sea, no entendí nada de lo que dijo el señor del Ministerio Público. Lo que dijo don Mauricio, efectivamente, a petición del senador de Van Rieselberghe, es que realmente este tema no es un tema incidental de que nos equivocamos en una ley y punto, sino que es un tema que hay que ver con más profundidad y más en general cuando reexaminemos el Ministerio de Seguridad Pública y las leyes orgánicas de carabineros e investigaciones. Y ese es el mejor ámbito en que hacerlo, entonces eso lo hará el Ejecutivo cuando corresponda, y nosotros hemos cumplido con lo que nos preocupaba, que era llamar la atención sobre una situación, pero que está, repito, en la ley actual. Senador Buenchumillo, ¿usted quería decir algo? No, presidente. Okay. Estoy de acuerdo. Entonces archivamos este asunto por ahora, lo dejamos en el pendiente y... Exacto, y pasamos al segundo punto de la tabla, que es continuar. Adelante. El segundo punto de la tabla, señor presidente, es continuar la discusión en general del proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación. Recordar, presidente, que en la sesión pasada también el subsecretario del Interior dio a conocer una presentación en relación con los alcances de este proyecto de ley, y para esta sesión
han sido invitados a exponer dos abogados. Una es la abogada de la Universidad de Chile y también docente de esa casa de estudios, la señora Carla Sepúlveda Penna, y luego también está invitado el abogado y profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Valparaíso, el señor Raúl Núñez Ojeda. Raúl Núñez, sí. Ambos están ya conectados, presidente. Usted Sí, dispone... antes quiero decir yo lo siguiente, si me permiten. El subsecretario hizo un conjunto de presentaciones respecto de este proyecto de ley, que son indicaciones que presentaría el Ejecutivo. Pero para que el Ejecutivo pueda presentarlas, tenemos que aprobar el proyecto en general primero, pues. Y por lo tanto yo me permitiría sugerir que sin perjuicio escuchar a los señores abogados invitados, y me interesa muchísimo, tomaran una decisión respecto del asunto en general hoy día mismo, si les parece. Ok, muy bien. ¿Tienen la palabra entonces quién es el primero, señor secretario? Partimos con la señora Carla Sepúlveda Penna. Doña Carla Sepúlveda, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Sí, máximo 10 minutos, por favor. Gracias. Perdón, no escuché respuesta a eso. Bien, está habilitado ya. Está habilitado ya. Perfecto. Entonces estoy compartiendo, ojalá que puedan ver pantalla, pero entiendo que si no tienen acceso de todos modos al PowerPoint. Agradezco muchísimo la invitación a presentar algunas ideas sobre este proyecto, espero lograr atenerme bien al tiempo, y por lo mismo no ahondaré en la relevancia en general de actualizar los instrumentos de persecución de crimen organizado, porque no me cabe duda que los honorables senadores lo tienen más que claro, y que mucho de esto se va a discutir además en la discusión en particular a continuación, pero lo que quisiera en cambio es dedicar tiempo a por qué es correcto y necesario que este proyecto se apruebe en general y no cualquier alternativa posible, y por qué también es este un buen lugar para aprovechar de hacer algunas modificaciones que de lo contrario podrían quedar como elementos asistemáticos o desequilibrados. En mi presentación abordaré los temas sobre la tipificación de la criminalidad organizada y la regulación del comiso. Entiendo que el profesor Núñez abordará los demás elementos del proyecto. En primer lugar, sobre la tipificación de la criminalidad organizada. Quisiera partir por explicar qué es lo que este proyecto no hace. ¿Cuáles de las alternativas posibles en un mundo de infinitas posibilidades legislativas son las que este proyecto no toma? Y básicamente para eso necesitamos un poco de contexto. La Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo, básicamente establece dos modelos para abordar este tema. Por un lado, el modelo de la conspiración criminal y por otro lado, el de la participación en grupos criminales organizados. Este segundo, que históricamente se condice además con lo que ya existió en Chile mediante la asociación ilícita, es el que este proyecto sigue perfeccionando. No opta por alterar radicalmente nuestro sistema a uno basado en la conspiración. ¿Por qué? Entre otros motivos, porque la conspiración requiere de que se pruebe la existencia de un acuerdo entre dos o más personas para cometer un delito específico. En cambio, la participación en grupos criminales organizados no requiere poner el foco en la comisión específica de ciertos delitos que ya estén tipificados de manera separada, sino que autónomamente pone el foco de la persecución en la existencia y la participación en dichos grupos criminales. Esa es la mayor diferencia aquí. Por otro lado, tampoco hace, lo que no hace el proyecto es simplemente expandir las categorías que ya conocemos de coautoría, autoría inmediata, complicidad, lo que llamamos intervención delictiva, o de multiplicar los delitos preparatorios, como por ejemplo los delitos de porte y de tenencia, generando una especie de árbol de Pascua de delitos que tratamos de empezar a cubrir en vez de sistemáticamente abordar el problema de la delincuencia organizada con una estructura que permita coordinar los esfuerzos de persecución de todos estos fenómenos. Además, en muchos casos suele pasar con estas expansiones, por ejemplo, de la intervención delictiva, que terminan sirviendo a propósitos que son todo lo contrario de la delincuencia organizada, precisamente la violencia espontánea. Por ejemplo, se produce una riña, existen personas alrededor que empiezan a
animar a uno u otro de los participantes, y por lo tanto son figuras que sirven para atacar la delincuencia espontánea, por así decirlo, pero aquí lo que se quiere hacer es atacar la organización propiamente tal. Por lo tanto, estas alternativas, la verdad es que no serían preferibles, y por lo tanto, en mi evaluación, el proyecto hace lo correcto con mantener el foco en la participación en grupos criminales organizados como una figura autónoma. ¿Qué es lo que el proyecto sí hace entonces? Una gran modificación que hace es que pasa de una definición basada en el objeto, un objeto que además es relativamente impreciso, como veremos, a uno basado en la estructura con elementos mucho más claros y definidos. Además de esta modificación, lo que hace es aumentar las penas, en general en 1, 2 o 3 grados, como veremos a continuación. El Ejecutivo además ha indicado que pretende hacer algunas modificaciones específicas sobre todo a la primera parte, a los elementos estructurales, para pulir lo que ya salió de la Cámara de Diputados en primer trámite. ¿A qué se refiere esta diferencia entre el foco en el objeto y un foco en la estructura? La regulación vigente define a las asociaciones ilícitas como aquellas formadas con el objeto de atentar contra el orden social, contra las buenas costumbres, contra las personas o las propiedades. Esto ha llevado en algunos casos, por ejemplo, a la jurisprudencia a sostener que si bien existe una organización que se dedica a la comisión de ciertos tipos de delitos, pero que estos delitos no pueden entenderse como delitos contra el orden social o las buenas costumbres de las personas o la propiedad, quedan excluidos, como por ejemplo la falsificación de tarjetas de crédito. Por lo tanto, esto ha sido problemático ya y es preferible tratar de cambiarlo. Podría ser mucho más complejo que eso, simplemente estoy poniendo un caso concreto donde esto ha mostrado sus límites. Por otro lado, hoy día el proyecto, así como está planteado, se acerca mucho más al modelo internacional, poniendo el foco en la cantidad de participantes, los recursos, la capacidad de planificación y la acción sostenida en el tiempo, lo cual actualiza nuestra legislación al estándar internacional. Además, a pesar de que la jurisprudencia ha hecho un gran trabajo en tratar de sistematizar y definir en detalle este delito que parecería tener algunos contornos un poco borrosos, incorporando elementos más específicos, todavía hay algunas debilidades ahí, como por ejemplo la exigencia de algún nivel de jerarquía, y qué pasa con las nuevas estructuras que son mucho más horizontales o así llamadas de red. Por otro lado, el problema de la finalidad, si es que la finalidad tiene que ser exclusiva o solo una de ellas, y por lo tanto, este largo listado de elementos que ha incorporado la jurisprudencia implica que se produzca una tasa significativa de absoluciones en los juicios orales porque no se prueba cada uno de estos elementos. La mayoría de las condenas que existen son en juicios abreviados. Por lo tanto, a los dos posibles contraargumentos que uno podría encontrar sobre que esta modificación no es necesaria, una de ellas podría ser que la jurisprudencia ha evolucionado lo suficiente y que no es, por lo tanto, necesario un cambio legislativo. Además de los problemas que ya vimos, nosotros vivimos en un país en que nos preciamos del principio de legalidad y que consideramos que es un valor que sea la ley la que provea de todos los elementos necesarios para que cualquier tribunal pueda fallar conforme a los mismos criterios y que no se produzcan creatividad más allá de la interpretación siempre necesaria que hacen los tribunales. Por otro lado, un posible contraargumento podría ser que ya tenemos figuras específicas en ciertas áreas de criminalidad organizada, como los miembros de la Comisión bien saben, como por ejemplo en narcotráfico, en terrorismo, y que por lo tanto ya esta función está cubierta. Pero este grupo de áreas donde ya existe no cubre todo el fenómeno de la criminalidad organizada que ya se conoce al día de hoy, como por ejemplo la ciberdelincuencia que recién se mencionaba, como por ejemplo las redes de protección y de otros delitos violentos, como la receptación y la generación de mercados ilegales, lavado de activos, etc. Entonces, es preferible tener un buen tipo general que pueda ser aplicado para todos estos delitos, además que en el caso de la jurisprudencia
dado que existen regímenes específicos y que por esto sí existe un nivel de condena razonablemente amplio, se tiende a esto a hacer en perjuicio de todos los demás posibles configuraciones de hecho. Los senadores tienen en su poder, creo, copia de esta tabla comparativa donde podrán observar específicamente cuáles son las alzas de penas que el proyecto propone el día de hoy. Así que no voy a abordar en eso. Y solamente quiero hacer una palabra de cautela respecto de qué sería peligroso que este proyecto hiciera, pero afortunadamente no hace. Siempre la regulación de la actividad criminal en grupos organizados tiene el riesgo de sobreextensión. Por ejemplo, a personas con poca capacidad de oponerse, como miembros de los grupos familiares o incluso las víctimas de estos grupos. Puede también extenderse a ser utilizado para limitar derechos legítimos como el de asociación, de expresión y de organización, y que por lo tanto debe evitarse a toda costa que eso ocurra. En Chile afortunadamente no tenemos un gran historial de que esta figura sea utilizada para estos fines, y que también se use para una especie de derecho penal de autor, es decir, uno que no se fija en la comisión de hechos delictivos, sino que se usa para perseguir por motivos de carácter a ciertos tipos de personas. Además, es necesario No estamos escuchando, podemos ver qué pasa con la comunicación, por favor. ¿Hay algún problema aquí? Yo creo que ella está desconectada. Está bien interesante esta cuestión, la primera vez que... Porque esto de abordar el tema de la definición de lo que es crimen organizado me parece fundamental. Que te diga. ¿Está conectando todavía? Bueno, esperemos. Sí, acá se cayó la señal. Démela a mí para decirle, doña Carla, desgraciadamente hubo una interrupción en la transmisión y estamos tratando de reconectarnos, entonces la estamos escuchando, no la estamos escuchando bien. Como hace 2 minutos se cortó la transmisión acá. Estábamos en la cosa de la parte que usted se refiere a nivel de política criminal, en el punto de su PowerPoint. Y entre tanto vamos a tener que desgraciadamente pedirle que lo repita porque estamos realmente intentando conectarnos. Y solamente un computador portátil en esta sala tiene su imagen y por ahí le escuchamos, pero la pantalla que usamos todos los senadores no está funcionando, está desconectada. Así que esperemos un poquitito, por favor. Aviso a sí, aviso de informática que me han indicado que les tengo que por el micrófono avisar que estamos con la conexión interrumpida de la transmisión por Zoom. Ahí, esa es la que hay que poner, yo creo. Y volver atrás. Más atrás aún. Aquí ha llegado el senador Quintana, o sea, ya podemos esperar que se nos haga se nos ilumine, que nos veamos iluminados por su presencia y podamos volver a trabajar. Experto en defender lo indefendible, usted lo está siguiendo. Se está transformando en un grupo. En todo caso, reconozcamos que Sandón es experto en enredar lo que es simple, ¿no? Eso es, muchas gracias. Es muy amable usted, muchas gracias.
Oye, tú sabes que yo esta mañana lo llamé así, no, a usted el que está ahora, y le dije, perdón señor, no pasó nada, joven, no, pelado, y me decía yo vuelto al tiro. Doña Carla, usted tiene la palabra, continúa. Estamos en la parte en que dice, en la página que dice lo que sería peligroso que el proyecto hiciera, pero no hace, en la parte de abajo, atención a nivel de política criminal. Ahí fue donde se interrumpió su intervención. Perfecto, muchísimas gracias. Para recapitular entonces, quisiera solamente alertar que existe potencialmente una tensión entre un objetivo general de disminución de la delincuencia y un objetivo quizás más específico que va asociado a la tipificación de estos delitos de quitarle poder a los grupos criminales organizados. ¿Por qué? Porque uno puede bien tratar de abordar estos dos objetivos de manera separada. Uno puede disminuir la delincuencia por la vía, por ejemplo, de hacer una tregua con grupos organizados y por lo tanto uno reafirma en algún sentido su poder, pero obtiene un cierto nivel de tranquilidad y paz social. Por otro lado, uno puede
quitarles todo el poder a los grupos organizados, pero que el nivel de delincuencia simplemente se fragmente o simplemente migre a otras áreas de ejercicio, y por lo tanto es importante tener en claro que no necesariamente los mismos instrumentos sirven para empujar ambas cosas en paralelo, sin perjuicio de que por supuesto es necesario y relevante tenerlos en cuenta. Y finalmente, sobre este punto, poner, como siempre es necesario, la atención respecto del uso racional y legítimo de las penas sin tender a su extensión más allá de lo adecuado. Brevemente, para no quitar más tiempo, una breve revisión de qué es lo que este proyecto no hace respecto del comiso. Tampoco cambia de modelo radicalmente, adoptando, por ejemplo, el llamado comiso civil, es decir, que en los tribunales civiles exista una acción mediante la cual se puedan tomar ciertos bienes, no necesariamente ligados a una persona, sino que en sí mismos, al patrimonio de una persona involucrada en actividad delictiva, sino que por sí mismos, y que con ellos se pueda proteger diversos fines, que algunos de ellos los veremos de todos modos a continuación. Este proyecto mantiene la línea tradicional en Chile, la cual conlleva que todo sea a través del sistema de persecución penal, y por lo tanto no es drásticamente un quiebre con nuestra tradición tampoco. Pero sí hace varias cosas que en parte se han venido haciendo en otros proyectos de ley en paralelo. Por un lado, supera el tratamiento como mera pena accesoria y establece la posibilidad del comiso sin condena. Por otro lado, expande el comiso de ganancias, permitiendo el comiso por equivalencia y el comiso ampliado. Yo sé que todos estos son conceptos que la Comisión ha estado discutiendo mucho en el contexto de las modificaciones a la Ley 20.000, entonces por lo mismo Efectivamente, sí, así es. no es necesario entrar en detalle, pero el gobierno, al parecer, se propone también introducir modificaciones aquí. Y simplemente quisiera anunciar cuáles son algunas de las que yo considero son las más importantes en concreto que se hiciera. En armonización también con los otros dos proyectos de ley que se están discutiendo, el proyecto de ley de delitos económicos y el proyecto de ley de la Ley 20.000. Por un lado, establecer el congelamiento de activos y otras medidas cautelares que está contenido en el proyecto de ley de delitos económicos. Por otro lado, la regulación del uso para la compensación de víctimas, que también está contenido en ese mismo proyecto de ley. Es una gran ausencia en la situación actual de este proyecto la falta del comiso de instrumentos y efectos, pero que por otro lado sí está en el proyecto de ley de la Ley 20.000, entonces al menos habría que incluir una remisión. Y por supuesto, mucho más en general, incluir la regulación de quién, cómo se solicitan los comisos, cómo se reclama si es que algún particular se siente que está siendo injustamente afectado por estas medidas, etc. Y todo esto está en principio contenido también en el proyecto de ley de delitos económicos. Entonces, una sistematización posible sería generar una fusión entre esta parte o replicarlo y el que sea el primer proyecto que vaya a terminar su tramitación sea el que finalmente implemente esto y después simplemente se elimina del que salga en segundo lugar. Todo eso es posible, pero al menos estos cuatro puntos sería muy importante que se incluyeran en la tramitación de este proyecto, ahora si es que se aprueba en general y comienza su discusión en particular. Solamente para finalizar, lo que también en este caso podría ser, entre comillas, peligroso o indeseable que este proyecto hiciera, pero de momento no parece ser un riesgo, pero siempre hay que mantenerlo a la vista. Por un lado, que se utilicen estos otros procedimientos para evadir los controles de debido proceso, que es una crítica regular que se le hace al comiso civil en muchos países, que se imponen penas de facto por la vía de escapar el ámbito penal y yéndose hacia el ámbito civil o administrativo. Por otro lado, hay algunos países que han introducido algunas cláusulas que no solamente permiten ir hacia el patrimonio de personas por la comisión de hechos delictivos, sino por llevar un estilo de vida criminal, lo cual también es contrario a varios de los principios que rigen en nuestro ordenamiento.
Y finalmente hay un grupo de consideraciones que tienen que ver con establecer incentivos perversos para la apropiación de bienes. En algunos países, por ejemplo, las agencias que realizan, ya sea los decomisos o que son quienes definen cómo se ejecuta el comiso de bienes, tienen incentivos a, por ejemplo, autofinanciarse mediante esos recursos y por lo tanto existe una, por así llamarlo, una adicción, por ejemplo, en el caso de que se utilizan en el tráfico de drogas, una adicción al comiso porque al final va en su propio beneficio y eso, por supuesto, puede tender a todo tipo de excesos institucionales. Finalmente, pero esto no quiere decir que nunca los terceros deban verse afectados por el comiso, siempre debe también, por supuesto, atenderse a que a veces afectan a terceras personas inocentes como terceros propietarios, pero también miembros del núcleo familiar, dependientes, etcétera. Entonces, debe tenerse a la vista a la hora de legislar, considero. Entonces, en breve conclusión, en ambos casos, tanto en la tipificación de la persecución de grupos organizados como en el comiso, los modelos parecen adecuados, no rupturistas, pero sí innovadores y con gran potencial, pero a la vez no se debieran desperdiciar las oportunidades que esta tramitación representa de incluir un modelo más comprensivo. Muchas gracias. Gracias, doña Carla. Vamos a darle inmediatamente, al final vamos a hacer las preguntas más bien a ambos, ¿no? Entonces vamos a escuchar al segundo expositor, don Raúl Núñez. Le ofrezco la palabra. Sí, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a los honorables senadores y también a todas las personas que, digamos, han concurrido acá, ya sea expertos como también representantes del Ministerio Público y Defensoría Penal Pública. A ver, yo quería aprovechar, ¿cómo se llama?, de tratar de primero hacer una introducción sobre, y que me voy a centrar esencialmente en las técnicas de investigación, o en nuevas técnicas de investigación y de tecnología. Pero antes que nada quisiera ponerlo en contexto. En el contexto lo voy a decir de la siguiente manera. En general, si uno lee libros de derecho procesal penal en los últimos años, existe un sentido, digamos, reclamo sobre que nos seguimos enfrentando a las nuevas formas de aparición de la criminalidad con unos instrumentos y unos principios que fueron creados en el siglo XIX. Y en consecuencia eso llevaría a que hay una crisis en el sistema procesal penal en términos generales, en casi todos los países del mundo se escribe esto, Alemania, Italia, Francia, España, etcétera. Uno puede leer eso. Pero nosotros quizás estamos un poco aún en peor situación que estos otros países, porque nosotros tenemos un sistema procesal penal que se encuentra en crisis, esencialmente por tres razones. Una, bueno, esta crisis obviamente representa que el sistema procesal penal chino es poco eficiente desde el punto de vista económico y poco eficaz en la persecución. En general uno puede decir que el sistema procesal penal chileno solo sirve para cosas sencillas, hurtos, robos y, digamos, homicidios simples. Respecto de la criminalidad organizada o incluso los delitos complejos, el sistema procesal penal chino hace aguas por todos lados. Esto basta simplemente ver lo que entra al sistema, lo que procesa el sistema y termina finalmente con sentencias condenatorias. Finalmente uno ve que lo que existe es un sistema que se basa esencialmente, la mayor parte de las veces, en castigar delitos flagrantes, esencialmente. Razones por qué pasa eso son tres fundamentales. La primera tiene que ver primero con un tema de las policías. Las policías, digamos, tienen un problema en la investigación de los delitos y en consecuencia ahí tenemos un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con problemas del órgano persecutor, Ministerio Público, que también tiene que ver con opacidad en sus nombramientos y otras cosas más. Y un tercer elemento es justamente el Código Procesal Penal. En sentido estricto, el Código Procesal Penal se basó en modelos de, digamos, podríamos decir de los años 80 del siglo pasado. Está absolutamente superado en muchos aspectos. Y, por ejemplo, sigue hablando de apertura de correspondencia, sigue hablando, obviamente, hasta el día de hoy, de interceptar las comunicaciones o telefónicas, pero esencialmente piensa en teléfono fijo, no está pensando en otra cosa, ¿ya? Y por tanto, frente a esa situación, es necesario modificar obviamente el Código Procesal Penal y ponerlo al día. No es posible que todavía sigamos afrontando esta forma de aparición de la criminalidad o el crimen organizado o el terrorismo con estos mecanismos que solo buscan o solo persiguen o solo son útiles para
podríamos decir, digamos, delincuencia, digamos, no organizada, delincuencia sencilla o incluso delincuencia, digamos, tradicional, podríamos decir, utilizando esa palabra. Ahora, la modificación de uno solo de estos aspectos mejora, por supuesto que sí, ahora no es completo. Para que tengamos un sistema procesal penal que sea eficiente económicamente y eficaz en la persecución, necesitamos abordar los tres elementos, pero obviamente que el proyecto de ley apunta en el sentido correcto de incorporar o podríamos decir de actualizar justamente las técnicas de investigación. Y esto nos lleva obviamente a que las técnicas de investigación no son otra cosa que las llamadas diligencias intrusivas. Las llamadas diligencias intrusivas son esencialmente el corazón de la persecución penal en delitos complejos, crimen organizado. No hay ninguna parte más del Código Procesal Penal más importante que esta. Lamentablemente en Chile hay pocos estudios sobre las medidas intrusivas, ¿ya? La mayor parte digamos, de los estudios se han centrado usualmente en cuestiones relativas a, por ejemplo, prisión preventiva, etcétera, o en cuestiones problemáticas respecto al juicio oral. Más hay poca literatura sobre las diligencias intrusivas y las consecuencias, obviamente. Tangencialmente, aquellas personas que han escrito sobre prueba ilícita han tocado puntos, pero no hay un tratamiento global. Además, nuestro Código Procesal Penal tampoco tiene un tratamiento global y completo de las medidas intrusivas. Piense simplemente la posibilidad que nuestro código establece de la existencia de medidas intrusivas innominadas. Y eso es obviamente algo que es completamente anacrónico y además puede ser incluso contrario al sistema de respeto de derechos fundamentales, en el cual para poder reducir o afectar derechos fundamentales se requiere justamente norma expresa y la regulación por parte del legislador de esa reducción del derecho fundamental. Por ello es que, de esa perspectiva, este proyecto apunta correctamente. Ya se habló justamente de la reestructuración de la asociación ilícita, estos dos no ilícitos, también el tema del comiso. Se incorpora justamente, o se introducen los cambios en las técnicas especiales de investigación en el Código Procesal Penal, que actualiza justamente esto en un elemento importante. Deja de hablar de lo que son las intercepciones de las comunicaciones, intercepción telefónica, y habla de comunicaciones, mucho más amplio, lo cual permite obviamente entender no solamente la pura interceptación de los teléfonos fijos, ¿ya? Y también establece normas de protección especial para las víctimas y testigos, que actualiza obviamente este modelo. Hay que tener en cuenta, en todo caso, respecto a estas nuevas técnicas de investigación, ¿ya?, que también tocan o se modifican cuestiones relativas a lo que sería la interceptación, y también obviamente aparece expresamente la posibilidad de grabación de imágenes, introduciendo de manera explícita obviamente la grabación y captación subrepticia de imágenes o sonidos en lugares cerrados o que sean de libre acceso al público, lo cual adelanta o incorpora estos elementos que es lo que en derecho comparado muchas veces se hace alusión justamente con estas, digamos, con estas medidas nuevas. Si bien efectivamente no se incorporan en este proyecto, el articulado que se envió aún sigue haciendo referencia a algo que ya no está en este proyecto, que son el registro remoto de equipos informáticos. Por ejemplo, el 168 TER hace referencia del Código Penal, hace aún referencia a eso, que en el proyecto ya no está. Originalmente ese proyecto tenía justamente este mecanismo de lo que se llama registro remoto de equipo informático, del cual yo soy partidario en todo caso, y creo que más adelante en algún momento se podría incorporar en Chile. Más en todo caso, eso no impide tener en consideración que, en mi opinión, el proyecto avanza también en un sentido correcto. También avanza en un sentido correcto en la medida en que introduce, digamos, o pretende subir los estándares de lo que son justamente las sospechas fundadas a indicios suficientes como un elemento importante, como estándar para el ingreso a las medidas. También las indicaciones que el Ejecutivo pretende introducir digamos, en el futuro, pretende establecer un sistema global, gradual de las medidas que permite ir subiendo justamente de una medida intrusiva que afecta más derechos fundamentales o más íntimos, de poco a poco para ir controlándolo. Quizás también sería interesante que se estableciera una parte general de las medidas intrusivas que permitiera obligar o establecer en términos expresos la necesidad de que cuando se concede una medida intrusiva, ya sea las técnicas especiales como la ordinaria o la nominada, siempre se argumenta en base al principio de proporcionalidad en sentido amplio, o sea, necesidad, idoneidad y proporcionalidad en sentido estricto. Y obviamente la necesidad de que exista siempre esa fundamentación con el objeto de
poder permitir su control ex post. También hay que tener en consideración que el proyecto, como dije yo, apunta en un sentido correcto en esta idea de la gradualidad. Otra cosa relevante que entiendo yo que también debería corregirse es que bajó en todo caso el estándar respecto de con qué procede, se puede dictar, por ejemplo, o proceder o decretar una interceptación. Hasta el día de hoy existe la necesidad que sean delitos que merezcan pena de crimen. En el proyecto se habla de aquellos delitos que merezcan una pena igual o superior a presidio menor en su grado máximo. Yo creo que en ese caso se podría volver a la pena de crimen, entendiendo que la interceptación de las comunicaciones, como sería lo correcto ahora, tiene que tener o ser el último eslabón respecto a cosas graves y por tanto ese estándar sería mucho más alto, que sería una especie de ejercicio de proporcionalidad ex ante que realiza el legislador para restringir la posibilidad de decretar respecto a cualquier ilícito esta medida intrusiva que afecta obviamente el derecho fundamental, en este caso al secreto de las comunicaciones. Es muy importante en todo caso entender que este proyecto se encuentra enmarcado o dentro de esta tendencia mundial hacia las modificaciones que apuntan a introducir la tecnología en la investigación de los delitos. Basta simplemente ver las últimas monografías que se han publicado tanto en España como en Alemania, en Italia respecto de estos temas y los cuales demuestran la importancia de las nuevas tecnologías en la investigación de los ilícitos. De lo contrario, no vamos a poder asumir o no va a poder ser exitosa la persecución penal y vamos a seguir este círculo vicioso de, podríamos decir, ineficacia que tiene el sistema procesal penal chileno para los delitos complejos y la delincuencia organizada. Una precisión, finalmente, yo soy de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, no de la Universidad del Paraíso. En todo caso, dejar solamente constancia de eso expresa respecto de mi vinculación con la Casa de Estudio. Muchas gracias, honorables senadores. Bueno, muchas gracias, señor Núñez, por su intervención. Si alguno de los senadores quiere hacer alguna pregunta, o también lo pueden hacer si quieren los representantes del Ministerio del Interior. Senador Quintana, senador Martínez Albergue después. Gracias. Presidente, agradecer la exposición del profesor Núñez de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Bien, yo estoy de acuerdo con lo que se refiere a este proyecto. Yo creo que hay bastante claridad de que por lo menos es aconsejable avanzar en la dirección que se ha planteado. Pero yo quisiera quedarme con algunos comentarios que hizo el profesor Núñez, sobre todo en relación al juicio que él hace del Ministerio Público, que es bien categórico, esto de la falta de eficiencia en lo propiamente investigativo, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, en lo presupuestario. Y el comentario que él hace de, claro, que el Ministerio Público sería eficiente en algunos aspectos, digamos, en temas probablemente menores que son investigados. Y es imposible que esto no nos retrotraiga a lo que fue la discusión que en algún momento se dio hace 20 años atrás cuando se crea el Ministerio Público. Yo parto de la base que es muy difícil que nosotros despachemos este proyecto tan importante, o en el otro proyecto estamos viendo que el Ministerio de Seguridad Pública, sin por lo menos abrir una discusión respecto de qué cosas necesita el Ministerio Público, qué cosas hay que reforzar, cambiar. Yo no creo que todo deba ser igual. Entiendo que se trata de un órgano autónomo, por supuesto, pero hay cosas que por supuesto requieren presupuesto, el tema de la formación de fiscales junto con la formación de policías e investigadores, que es un tema en el cual estamos al debe en Chile. Pero quisiera centrarme en lo que él plantea, porque es bien interesante lo que dice el profesor Núñez, de que lo que uno ve es que el Ministerio Público, en las investigaciones que realizan los fiscales, conviven proyectos, ¿no es cierto?, delitos menores, digamos, las faltas penales que se conocen. Esta fue una discusión hace 20 años atrás. Yo no estaba todavía en el Congreso, pero se planteó de que cuando se le quitaron todos estos ilícitos a los jueces de policía local y se llevaron a la Fiscalía. Bueno, yo entiendo que hoy día del 1.400.000 causas que conoce el Ministerio Público al año en Chile, no sé si más del 80% corresponden a faltas menores, a faltas leves, al robo, al hurto, supermercado, lesiones leves, en fin.
pero conviven todos ellos con lo que he señalado, con crimen organizado, también con violaciones, con parricidio y delitos de más alta connotación, que son complejos. Entonces yo creo que eso es factible ser mirado, cuál es la opinión de la academia al respecto, o eso ya fue y no se puede volver a tocar ahí a los jueces de policía local. Senador Van Rieselberghe. Después Gracias. me anoto yo también que quiero preguntarle un par de cosas. Gracias, presidente. Agradecerle a los dos expositores sus presentaciones y pedirle a la primera presentadora, Carla, si es posible pudiera reforzarnos cuáles son algunas sugerencias de ajuste que ella pudiera proponer al proyecto, más allá de la mención que hizo de lo que el proyecto no hace, o lo que sería peligroso que hiciera, tanto en el frente de la tipificación de la criminalidad organizada o de la incorporación de la regulación del comiso. Por sobre eso, si es que tiene alguna sugerencia específica que entregarnos en materia de ajuste del proyecto. Muchas gracias. En todo caso, yo sin perjuicio de darle la palabra a doña Carla, yo creo que sería interesante que cuando viéramos el proyecto también en particular lo podamos invitar a presentar sus propuestas de modificación. Siempre sería muy útil eso. Yo quería preguntarle primero, primero felicitarla porque realmente... pero usted quería decir algo, Leslie. Después, felicitarla, ha sido una muy buena presentación de ambos, se los agradezco mucho. Una sola pregunta, doña Carla, en la cosa del comiso. Porque yo creo que usted se refirió a la modificación a la ley 20.000. De alguna manera, si se considera que el SENDA es una institución que está destinada también a la rehabilitación, y consideramos al drogadicto como una víctima, probablemente eso cabería dentro de la figura que usted está planteando de la protección a víctimas como uno de los beneficios del comiso, porque me pareció que hay gente que se señalaba como algo que era necesario establecer. Yo tengo la impresión de que en las modificaciones que estamos haciendo de la ley 20.000 hoy día, eso se está incluyendo al incluir al SENDA entre los que van a disfrutar del tema de los bienes del comiso, ¿no? La otra pregunta que tenía para el señor Núñez. Yo tengo la impresión de que el problema de esto no es tanto a qué nivel de crimen nos estamos refiriendo para los efectos de decretar una intercepción telefónica, por ejemplo, sino más bien al beneficio, es decir, claramente por qué es necesaria para determinar la existencia de un delito. Para poner un ejemplo, o sea, interceptar el teléfono de un pequeño traficante que a lo mejor vendiendo droga en la calle nunca se va a llevar más de 3 años de cárcel de ninguna manera, pero sí puede servir para llegar a identificar a gente que está dedicada al tráfico a mayor nivel y sobre todo a los dueños del dinero y de todo el proceso de droga, que son los que más daño causan a mi juicio. Entonces yo creo que más bien es la utilidad lo que hay que demostrar ante el juez que autoriza la intercepción. Es la utilidad que tiene el intervenir un medio más que el tamaño del delito que se está persiguiendo. Pero en todo caso, les dejo las preguntas ahí para que las respondan, si les parece. Antes de las respuestas, sin embargo, bueno, vamos a dar las respuestas ahora, pero me interesa mucho que en los pocos minutos que nos quedan también podamos escuchar a don Mauricio Fernández, porque mal que mal este proyecto sobre técnicas especiales de investigación que va a aplicar el Ministerio Público, entonces tenemos que escucharlos a él sobre el proyecto. Pero voy a dar la palabra en todo caso a los expositores para responder a algunas de las cosas que se han planteado. Doña Carla, usted tiene la palabra primero. Presidente, respecto de la consulta del senador Van Rieselberghe, otra sugerencia de ajuste, bueno, desde ya me declaro disponible si es que pudiera ser de utilidad en la discusión en particular. Algunas de las cosas que no mencioné y que también serían posibles. Entiendo que algo de lo que está considerando el Ministerio del Interior implica reestructurar levemente la forma en la que está redactado el proyecto ahora, unificando en un mismo inciso las condiciones, la definición de la asociación delictiva y de la asociación criminal con los elementos
que se tienen que dar para su existencia y separarlo por otro lado de los fines de persecución. Entonces, esa sería, por ejemplo, una modificación relativamente estructural, pero que generaría una fórmula más compacta y más clara, a mi entender, en la redacción. En el caso de las... existe también, por ejemplo... Repetir, doña Carla, porque desgraciadamente se trancó nuevamente la posibilidad de sugerencias que uno podría incorporar en una discusión en particular. Bueno, ya vamos a darle la palabra a don Raúl Núñez, entonces. Lo repito ahora. Y que desgraciadamente, doña Carla, se los cortó un poco su comunicación de nuevo. Se los ha cortado toda la comunicación. Creo que don Raúl está todavía en condiciones de intervenir. Raúl Núñez. Sí. Bueno, respecto de la primera consulta sobre, o digamos, comentarios sobre ver el trabajo del Ministerio Público, sí, efectivamente yo creo que hay que tratar de establecer un sistema eficiente y eficaz de la persecución. Importa también un cierto gerenciamiento de la labor de los fiscales. Si nosotros entregamos mucha cantidad de trabajo, podemos decir, o delincuencia baratelaria al Ministerio Público, lo que vamos a lograr simplemente va a ser que se estanque o que se termine no investigando aquello que es relevante por la cantidad de otras cosas pequeñas que andan dando en vuelta y que están diciendo las BIS, por ejemplo, esas cosas. Fíjate, yo creo que hay una serie de situaciones que uno debería pensar cómo lograr ser, o que el Ministerio Público sea más eficiente y eficaz en la persecución. Por un lado, en cuanto a el tema de la cantidad de trabajo. Claro, uno podría pensar que uno puede aumentar la planta de los fiscales, pero el problema es que hay un momento límite. Podemos seguir aumentando, pero claro, la verdad es que la regla de rendimiento decreciente nos va a decir que seguimos aumentando nunca va a ser suficiente. Si seguimos entregando o seguimos no discriminando o tipificando penalmente ciertas cosas que podrían ser consideradas o podrían ser llevadas a otro ámbito. ¿Ya? Yo creo que eso es importante tener en consideración. La idea de que la persecución del Ministerio Público sea eficiente económicamente y eficaz pasa por un gerenciamiento de la actividad investigativa que ellos tienen. Aumentar y gestionar. Yo creo que eso es lo más relevante. Y es la única forma que tengamos o que se dediquen los mayores esfuerzos del Ministerio Público en la delincuencia más grave. De lo contrario no vamos a tener. Entonces, yo creo que sí es correcto pensar en repensar, o reconsiderar esta idea, digamos, y tratar de combinar o buscar que sea más eficiente el Ministerio Público en su actividad, teniendo en consideración, insisto, que el aumento de la planta del Ministerio Público no necesariamente va a llevar a que sea más eficiente y eficaz la persecución, porque hay un límite. Segundo, respecto de la interceptación, sí, es correcto que uno cuando intercepta, uno podría pensar de que personas que están haciendo, que están por tráfico, digamos, y merezcan una pena que no merezca pena de crimen o alguna persona. Se fue otra vez, que desgraciadamente, perdón, está mal el... Un tema muy... Sí, adelante, por favor, que se te cortó por un momento, pero puede seguir ahora. Sí, una cosa importante, el problema fundamental es la regla luego de los hallazgos casuales. Uno tiene que vincular las dos normas. ¿Por qué? Porque si nosotros bajamos, en este caso, y permitimos que se apliquen técnicas de investigación respecto de delitos que no merecen pena de crimen, vamos a hacer que la posibilidad de, podríamos decir, de que se persigan y se permita perseguir delitos que merezcan pena muy por debajo, simplemente porque no sirvió, porque no encontramos lo que estaba buscando, que era un tráfico, terminamos finalmente utilizando esa prueba para la persecución de ilícitos
de mucha menor, digamos, intensidad o de digamos, delitos de, digamos, de mediana intensidad, y eso es muy intrusivo. Además, porque tiende a ser o permite, ¿cómo se llama? Permite, ¿cómo se llama?, que finalmente se utilicen este medio de prueba para delitos que no son tan relevantes para la sociedad, y la afectación del derecho fundamental a la privacidad de las comunicaciones es muy grande. Entonces, si nosotros abrimos mucho la puerta a la interceptación de las comunicaciones, permitiendo que cualquier, o delitos que, digamos, que merezcan no solamente pena de crimen, abrir esta técnica de investigación, primero vamos a tener mucha gente, digamos, pinchada, como se dice, digamos, en la práctica. Mucha gente, demasiada gente. Y eso a su vez abre que a través de la hallazgo casual, en el caso que incluso no podamos al sujeto perseguirlo por ese delito, porque los pinchazos finalmente dieron lugar que no cometía ese ilícito, pero otro de menor relevancia, lo va a permitir el hallazgo casual, que va a permitir justamente hacer uso de esa prueba para también perseguir aquello. Y eso igual es peligroso, insisto, la idea esto de la cantidad de personas que pueden ser objeto de la interceptación aumentaría mucho. La idea es que la interceptación, o la idea es que no todo, o de cada 10 personas no necesitan 3 personas intervenidas en un país, o 4 personas, eso es mucho. Entonces, por eso es que la interceptación de las comunicaciones usualmente, en todos los sistemas, se deja como última ratio para situaciones muy especiales, delincuencia muy grave, y en ese punto yo creo que hay que tener cuidado. Pero obviamente que en todo caso también pueden haber excepciones para la persecución en leyes especiales. Por ejemplo, el tráfico efectivamente lo permite, independientemente o digamos, con penas que son inferiores, pero hablando de la regla general de la modificación del artículo 222 del Código de Procesal Penal, yo sería partidario de volver a la regla, o mejor dicho, mantener la regla actual, dicho en términos más sencillos. Muchas mantener gracias. La regla actual. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a doña Leslie antes de dársela a don Mauricio Fernández. Muchas gracias, presidente. No solamente hacer presente que hemos tomado nota de las sugerencias de ambos académicos. Efectivamente hay una dificultad en la regulación de esta norma que es temporal, porque tanto la ley 20.000 y sus modificaciones que ya fueron aprobadas en esta comisión respecto a la ampliación de la hipótesis del decomiso, como la normativa en materia de delito económico, están siendo tramitadas todas estas semanas, ¿cierto?, en otras instancias de este mismo Senado, y eso todavía puede ir configurando el proyecto de una manera distinta o con algunas enmiendas, las originales que ha planteado el Ejecutivo. Sin embargo, en las indicaciones que ingresaría el Ejecutivo de abrirse el plazo de indicaciones solicitado por el señor presidente de la Comisión, hacemos la debida armonía entre lo que ha señalado, de hecho, la primera experta, que es considerar, ¿cierto?, el decomiso y la ampliación, como le digo, de la hipótesis de la ley 20.000, y vamos a introducir, las modificaciones correspondientes al libro cuarto del Código Procesal Penal en su título tercero, y están ya advertidos ambos elementos, como le digo, por el Ejecutivo, y van a ser puestos en conocimiento cuando ingresen las indicaciones, presidente. Gracias. Muchas gracias, doña Leslie. Don Mauricio Fernández, su opinión sobre el proyecto en general, por favor. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy brevemente, con 21 años en la Fiscalía, evidentemente nadie puede negar la necesidad de reformas tanto legales como estructurales, institucionales, y eso creo que técnicamente eso es evidente. Yo solo quiero sí matizar brevemente con un ejemplo. Cuando se dice que el sistema inquisitivo era mucho mejor, uno de los ámbitos en que me toca trabajar desde hace 20 años es en materia de lavado de dinero. En materia de lavado de dinero, en el sistema inquisitivo no hubo condenas hasta que lo recibió la Fiscalía. Hoy día tenemos 252 condenas y 512 personas condenadas, ejecutoriadas por lavado de dinero. Por lo tanto, yo creo que hay que mirar con un mayor matiz esta aparente incapacidad total del Ministerio Público de perseguir delincuencia compleja. Pero yendo derechamente al proyecto y muy brevemente, nos parece un proyecto bastante positivo porque se hace cargo de delincuencia organizada distinta al narcotráfico, que había quedado y que es el pariente pobre de la persecución penal y de la atención policial en la persecución, y por lo tanto
que el legislador aborde en términos integrales, con una respuesta sustantiva, pero también con una respuesta procesal penal a delincuencias que tienen efectos bien prácticos en la ciudadanía. Creo que es un proyecto relevante y como lo ha planteado la profesora Sepúlveda, es un proyecto equilibrado porque no se tienta con soluciones fáciles de extinciones del dominio o de cosas demasiado ajenas a nuestra cultura jurídica, y me parece que con los perfeccionamientos que pretende plantear el Ejecutivo de indicaciones, creo que es un proyecto que va a tener efectos prácticos sin perjuicio, que coincido con el profesor Núñez, que tienen que ir de la mano también con otras reestructuraciones y perfeccionamientos normativos orgánicos y de otro tipo en relación a policías y Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Mauricio. Entonces, si le parece a las señores senadores, vamos a someter a votación en general este proyecto para poder aprobarlo en sala y así seguir adelante con su discusión en particular, que es lo que más nos preocupa. Señor secretario, tomemos la votación, por favor. El señor presidente pone en votación en general el proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional, que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para la investigación. Senador Van Rysselberghe. A favor. Senador Osandón. A favor. Senador Quintana. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Terminada la votación, 5 votos por la afirmativa, ninguno en contra. Muy bien. Queda aprobado entonces en general por la unanimidad de los miembros de la comisión. Agradecemos a nuestros invitados de hoy y vamos a llamarlos también para cuando discutamos en general en particular el proyecto. Muchas gracias por toda su colaboración. Y si en otro particular, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias. Recording stopped. A la sala.